Buenos días. Buenafuente es la nueva inspiración de la farmacia. Y es que el famoso humorista fue invitado a la inauguración del congreso que organizaron los farmacéuticos de Barcelona. La organización del congreso pensará que andamos escasos de líderes y de políticos que tengan algo interesante que decir en las inauguraciones. Pero traer a un humorista a un congreso científico, en este caso de farmacia, solo demuestra que la risa es una buena terapia. Es cierto que el conseller Boi Ruiz no acudió, pero imagino que tampoco era momento para inaugurar nada ante un auditorio, farmacéuticos al que no se le paga. Si Buenafuente hubiera actuado en una cena tras un día de duro congreso, pues lo entendería más. Pero dejar en manos de un humorista, con el que me río, hay que decirlo mucho, a pesar de que se le notan sus preferencias políticas en sus comentarios, algo tan serio, decía, dejar en manos de un humorista como la inauguración de un congreso, me suena a mejor reírnos porque esto es para llorar. Y puede que tengan razón los organizadores de Infarma en Barcelona. Imagino que tendré que tener muy presente la posibilidad de invitar a un humorista a la próxima conferencia que organicemos. Por ejemplo, a modo de introducción podríamos abrir la conferencia con una ponencia de Leo Harlem o Martina Klein, por no repetir con Buenafuente, sobre los precios de risa de algunos medicamentos. Luego nos metemos muy serios en el resto de las ponencias y listos. Precios de risa que están por debajo de 50 céntimos para una caja de medicamentos, sí. Cuando en un sector que innova, que investiga, tiene que justificar lo que cuesta envasar un medicamento, el cartonaje, el prospecto de papel que lleva dentro, el blister que contiene las tabletas o cápsulas, ¿alguien cree que en estas circunstancias, si las compañías de genéricos no pueden tener su margen de beneficio, las compañías innovadoras y de medicamentos más caros, por tanto, sí van a tener ese reconocimiento? Hay muchas cosas que cambiar y una de ellas es que se pague lo que se debe a los farmacéuticos y a la industria y que se pague un precio que permita que las empresas creen riqueza en forma de puestos de trabajo, un precio justo. Bienvenidos a Toma Medicina, ahora la información y luego el debate. Buenos días, Lucía. Buenos días. El déficit sigue acosando a las comunidades autónomas, en especial aquellas que no han cumplido con el techo establecido. Murcia, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana tienen sobre ellas la sombra amenazante de nuevos ajustes anunciados por Montoro. Teniendo en cuenta que la revisión del sistema de financiación no llegará hasta 2014, conseguir el objetivo del déficit pasa por solo un camino. Sin embargo, la necesidad de ahorros en sanidad choca incluso con las recomendaciones de la Unión Europea, que aconseja seguir manteniendo los niveles de inversión para evitar que una bajada de la calidad empeore la salud de los ciudadanos y se generen más costes, siendo peor el remedio, por tanto, que la enfermedad. Por de pronto, la primera en reaccionar ha sido la Comunidad Valenciana, con un decreto que ya está generando polémica. La Comunidad Valenciana cerró el pasado ejercicio con un déficit que sobrepasaba más del doble de lo permitido y el mayor de todas las comunidades. La respuesta inmediata ha sido un decreto ley en materia de prestación farmacéutica que pretende ahorrar 300 millones de euros. Una de las novedades más significativas es la selección automática del medicamento, mediante un algoritmo que le indicará al médico el medicamento que es más coste efectivo para su prescripción. Esto podría generar cambios periódicos de los fármacos que se dispensen a los pacientes, en función de si varían los criterios de selección. Los otros puntos más novedosos de estos programas son, por una parte, la entrega de apósitos, tiras reactivas y extractos hiposensibilizantes, vacunas, en los centros sanitarios públicos, y la entrega de absorbentes y dietoterapéuticos a domicilio, que se irá implementando a partir del 1 de abril, o la entrada en funcionamiento de los servicios de suministro centralizado de farmacia en residencias sociosanitarias. La obsesión de las administraciones por ahorrar en el gasto farmacéutico comienza a poner en peligro la continuidad de varios medicamentos en el mercado por su inviabilidad comercial. La nueva amenaza viene por la orden de precios de referencia que ha publicado la cartera que dirige Ana Mato. Les ponemos algunos ejemplos muy gráficos de ello. Algunos de los precios de los medicamentos incluidos en la nueva orden de precios de referencia que ha publicado el Ministerio de Sanidad suenan a broma, pero de mal gusto. Tomar un café hoy es más caro que controlar el riesgo cardiovascular durante un mes. Teniendo en cuenta los rigurosos estándares de calidad a los que tiene que someterse un fármaco, sumando el cartonaje y envase de los comprimidos, esto podría imposibilitar la comercialización de algunos de ellos y poner en riesgo su supervivencia. Es
el ejemplo de la simvastatina, un medicamento muy utilizado para reducir el colesterol que se queda en apenas 80 céntimos por 28 comprimidos. Además, estos nuevos precios podrían socavar la confianza de la población en unos productos de utilidad terapéutica demostrada, ya que si lo gratis gusta, de lo barato se desconfía. Otros ejemplos: el coste de un tratamiento mensual contra la hipertensión es casi el mismo que el de una barra de pan, y tratar 70 dolores de cabeza es más barato que tomar una cerveza. Precisamente los cambios continuos en la política farmacéutica son los que están haciendo que un sector tan importante para la economía y la salud de nuestro país tenga un horizonte nada halagüeño. Así se puso de manifiesto en las jornadas El futuro de la industria farmacéutica Pharma 2020. Los expertos del sector farmacéutico consideran que la sostenibilidad dependerá de la viabilidad de las empresas, ya que estas son las que realizan inversiones y crean empleo en el país. En este sentido, el papel de la industria es vital para alcanzar un equilibrio. La farmacéutica española ha sido sometida a una corrección muy importante en cuanto a su volumen, debido a distintas medidas tomadas por el gobierno, pero ahora ya ha llegado el momento, una vez hecha esa corrección, de que vuelva la innovación y vuelva a ser el elemento de motor de la innovación en la I+D en España, como es la industria farmacéutica en muchos países y como lo fue en este y como debe serlo en el futuro. Durante la jornada se rechazó la política de recortes cortoplacista del gobierno, que no facilita el progreso de los indicadores de salud. Asimismo, se pusieron sobre la mesa las dificultades que supone para las empresas enfrentarse a un sistema fragmentado, con unas autonomías que no comparten las mismas políticas en materia de sanidad. De lo sanitario vamos a poder construir entre todos, entre todas las partes implicadas, para poder, por una parte, seguir ofreciendo alternativas innovadoras a los pacientes que los necesitan, herramientas terapéuticas eficientes para el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que el sistema sea sostenible. Es un verdadero reto. Una de esas vías de sostenibilidad son también los medicamentos genéricos. En este sentido, el sector destaca la incertidumbre en la que se encuentra el mercado de genéricos en España. El hecho de que existan los genéricos es una herramienta fundamental, porque es la única manera, la única razón de ser por la que, una vez vencen las patentes de los productos, los medicamentos bajan de precio. Obviamente, si en un momento determinado no hay un medicamento genérico de una molécula en concreto, pues el paciente va a seguir pagando el precio que ha pagado, incluso aunque la patente haya vencido. Y es que pensar en la industria farmacéutica y su futuro es pensar también en el usuario. El entorno está cambiando, como hemos comentado en estas sesiones. La industria farmacéutica ya no tiene que pensar solo, ese es el gran reto, no solo pensar en la farmacia, sino el reto gran fundamental que se está comentando es cómo dar servicio a los consumidores. Hay que pensar cada día más en el consumidor final. Esa es la clave, como otros países están haciendo hace años. Cómo dar salud a un precio más bajo, ser competitivos, atender las necesidades del consumidor y llegar a un acuerdo con los pagadores, que es lo más importante. Los datos hablan. En total se espera que el mercado español de medicamentos sufra una contracción del 34% actual al 29% en 2020, es decir, de 28.000 millones de dólares a 19.200. La Asociación Médica Británica ha recomendado que se prohíba fumar en los automóviles tras unas investigaciones que alertan sobre el peligro que ello supone para la salud. Y es que la concentración de niveles de toxinas en los vehículos es 23 veces más alta que los hallados en un bar donde se fuma mucho. Esta recomendación ha sido bien acogida en España, donde el presidente de la Organización Médica Colegial ha sido muy rotundo al pedir al Gobierno que establezca esta prohibición para preservar la salud de los niños y reducir el consumo de tabaco. Vemos que los niños están en un proceso de maduración hasta que no llegan a una edad determinada, y ese proceso de maduración interfiere, además de cómo interfieren los adultos, interfiere en la construcción de ese proceso de maduración el humo del tabaco. Pero si además de esto lo metemos en un receptáculo que es aproximadamente como 20 o 25 veces el nivel de concentración de humo, puede llegar a adquirir una concentración 20 o 25 veces superior a la que se adquiere, por ejemplo, el mismo humo, la misma contaminación en un bar. Imagínense usted el resultado y metemos ahí al niño 5 horas de ida en un viaje y 5 horas de vuelta durante un fin de semana. Esta semana conocíamos el caso del primer bebé curado del virus del VIH, que si bien es aún un caso excepcional, con muchos interrogantes por responder, puede ser un paso más hacia la creación de la vacuna contra el SIDA. Un equipo médico estadounidense asegura haber curado a un bebé infectado por VIH, gracias al tratamiento habitual de combinación de 3 fármacos. La paciente comenzó este tratamiento 30 horas después de nacer, ya que la madre infectada por el VIH desconocía su situación.
y por ello no siguió ningún tipo de terapia antirretroviral durante el embarazo. Estos resultados, presentados durante la celebración de la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas en Atlanta, abre la puerta a nuevas vías para el tratamiento de la infección por VIH en recién nacidos. El equipo de investigadores del centro cree que el uso temprano del tratamiento antiviral tuvo efecto en la curación del bebé al atacar las células conocidas como reservorios virales, que se encuentran inactivas y fuera del alcance de los medicamentos estándar. Estos depósitos reavivan la infección por VIH en pacientes que dejan la terapia y son la razón de que la mayoría de las personas con VIH necesiten tratamiento de por vida para mantener la infección bajo control. Y para hablar de este hallazgo tenemos conexión telefónica con el presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, doctor David Dalmau. Buenos días. Hola, buenos días. Los científicos se debaten entre las reacciones de sorpresa y alegría y las cautelas propias de un único caso. ¿Cómo se valora este descubrimiento, o este estudio desde SEISIDA? Bien, con la cautela que exige cualquiera de estas noticias que de algún modo son aisladas, fruto de un hallazgo casual en el que no ha habido una intervención premeditada ni ha sido un proyecto preconcebido y por lo tanto con toda cautela se tiene que interpretar. Es un solo caso aislado en el que de algún modo, de hecho, incluso se realizó un tratamiento tardío porque la mujer no se conocía ser positiva para el VIH y por lo tanto se implementó el tratamiento a la madre después de nacer el niño y al niño se le implementó pues a los 2 días de haber nacido. Todo ello una serie de casualidades, el niño se perdió de seguimiento durante un tiempo y cuando se recuperó no había seguido el tratamiento y fue cuando objetivaron que ese niño no tenía, digamos, señales de activación del virus. Por lo tanto, debo reconocer que a pesar de que son datos muy interesantes, no dejan de ser, digamos, fruto de un hallazgo casual y que por lo tanto se tienen que tomar con muchísima cautela y sin poder extrapolar ni establecer conclusiones a partir del mismo. Doctor, en caso de que se pudieran extrapolar, ¿qué implicaciones podría tener en el VIH y en el tratamiento a niños? Insisto, no se pueden extrapolar, no podemos extrapolar estos hallazgos a nada. En todo caso, lo que sí es cierto es que por el hecho de haber identificado por lo que parece ser la primera persona, un niño pequeño que ha negativizado, digamos, no ha negativizado el virus, es decir, se identifica, digamos, en el archivo memoria de las células del niño se identifica que el virus está ahí. Lo que ocurre es que el virus no replica, es decir, no tiene capacidad de multiplicarse. Esto de algún modo implicaría que se debería estudiar y analizar con mayor detalle cuáles son las fases por las cuales ha pasado este niño con el tratamiento que se le ha administrado, para ver si somos capaces de identificar algún punto en concreto que pudiera ser susceptible de investigarse con mayor profundidad para identificar posibles vías de algún modo pues de curación funcional, si es que lo es, de los niños. Doctor Dalmau, pues muchas gracias por atendernos. De nada, a ustedes. Silenciosa, así describen los médicos a la enfermedad renal crónica, ya que la mayoría de las personas que lo padecen lo desconocen y se manifiesta cuando ya está en un estado muy avanzado. Esta patología mantiene en diálisis a unos 25.000 pacientes en España y aproximadamente al mismo número de pacientes con un trasplante renal funcionante. Con motivo del Día Mundial del Riñón se celebraba esta semana la presentación de la campaña anual de concienciación. Cuando se habla de enfermedad renal crónica es muy importante la prevención, el diagnóstico precoz y la inversión en nefroprotección. Esto se ponía de manifiesto en la presentación de la nueva campaña de concienciación de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, en la que se recuerda a la población general y a la población de riesgo, diabéticos, obesos, hipertensos y personas con antecedentes, la necesidad de escuchar a los riñones para poder elaborar un plan de cuidado. La enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente, mucho más de lo que la gente cree. Gracias a los estudios realizados en los últimos 5 años sabemos que en España aproximadamente el 10% de la población general adultos que acude al médico de atención primaria por cualquier motivo también tiene enfermedad renal crónica. Y muchos de estas personas no saben que están enfermos del riñón. Además, el buen uso de la sanidad en este sentido puede favorecer a la sostenibilidad del sistema. En primer lugar, la salud de los ciudadanos, de los pacientes renales en particular, y por ende, pues si esto conlleva también un ahorro sanitario
que ayude a la sostenibilidad del sistema, pues mucho mejor. Para ello, Alcer, junto con la Sociedad Española de Nefrología, ha presentado una estrategia en salud preventiva renal. Estrategia que se basa en el conocimiento científico, pero también en la planificación y en la implicación de las autoridades sanitarias. Una alianza renal de 10 sociedades científicas. Hemos elaborado un documento común para atender la enfermedad renal de una forma integrada y homogénea. Recordaron también que el cuidado de la enfermedad renal es integral y tiene un aspecto social, psicológico, terapéutico y un fuerte impacto personal. Por eso el papel de enfermería es fundamental. Somos como una familia, ellos están constantemente con nosotros desde que empiezan con la enfermedad renal. La enfermería es básica para la adherencia terapéutica. Así, la asignatura pendiente de la enfermedad renal crónica es sin duda evitar los ingresos por urgencias y conseguir así retrasar la entrada de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Más cosas, las personas alérgicas sufrirán una primavera de alto riesgo, ya que se prevé que la cantidad de pólenes de gramíneas se duplique con respecto a la del año anterior debido a la lluvia, la humedad y las temperaturas que se han registrado durante los meses de octubre a marzo. Esa es la conclusión a la que han llegado los especialistas de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Unas previsiones para una primavera en la que, no obstante, será determinante el clima que haga en mayo. Si en ese mes el tiempo es anticiclónico, es decir, escasean las lluvias y las temperaturas son moderadas, la situación puede complicarse. Previsión alta, que los pacientes, cuando llegue la época de polinización, no bajen la guardia. Hay veces que en días lluviosos, en días húmedos, en la cual la cantidad de polen baja prácticamente a cero y hay una cierta mejoría, pues luego al día siguiente puede entrar un tiempo seco, cálido, un ascenso de temperaturas que puede disparar las cantidades de polen, y estas cantidades altas de polen pueden reactivar una gran cantidad de pacientes. Debemos tener en cuenta que la alergia a pólenes afecta a 4 millones de españoles. De esta forma, en años altos de polen durante el mes de mayo, podemos hablar de que se llegan a producir auténticas epidemias de alergia. Sin embargo, si el tiempo es lluvioso y con un alto grado de humedad, la cantidad de polen recolectado sería inferior. El modelo estadístico desarrollado por el Comité y la Universidad de Castilla-La Mancha prevé para esta temporada 5.100 granos de gramíneas, casi el doble que en la primavera del año pasado, que fue una de las más leves de los últimos tiempos. La hipertensión arterial no tratada puede provocar importantes daños en el cerebro y parece estar asociada a un mayor riesgo de demencia o deterioro cognitivo leve. Precisamente esta semana se ha celebrado la reunión nacional de la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Un estilo de vida saludable y los tratamientos antihipertensivos desarrollados en los últimos años han permitido controlar la hipertensión, disminuir el riesgo de ictus e igualarlo al de la población en general. No obstante, todavía es una causa muy importante de accidente cerebrovascular y deterioro cognitivo. Los expertos explican que si pueden prevenir y tratar la hipertensión de manera que se reduzca la posibilidad de padecer demencia, posiblemente disminuya el número de casos de Alzheimer. La hipertensión daña al cerebro por 3 mecanismos distintos. Uno de ellos se basa en que las cifras altas de presión pueden afectar a los pequeños vasos cerebrales, causar más arteriosclerosis y provocar un trombo que produzca un ictus de tipo isquémico. Otro motivo es que la presión arterial alta en los vasos sanguíneos favorece la aparición de microaneurismas y como consecuencia se rompen y sangran y provocan una hemorragia cerebral. El tercer mecanismo es la propia hipertensión, un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular, una arritmia muy frecuente. En este sentido, las personas que controlan su presión arterial en la edad adulta tienen menos riesgo de la demencia en la vejez. ¿Saben cuál es la relación entre el insomnio y el corazón? Pues estas y más cosas en los breves de esta semana. Las personas con insomnio tienen 3 veces más probabilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca. Así lo atestigua un estudio publicado esta semana en la European Heart Journal, que confirma cómo la imposibilidad de descansar correctamente influye en futuras enfermedades del corazón. Esta tendencia a padecer insuficiencia cardíaca es debida a la estimulación por el insomnio de algunas hormonas, como la adrenalina, que suben la presión arterial y el consumo de oxígeno. El cáncer de ovario sigue siendo uno de los tumores con mayor incidencia en la población y que la información sobre este esté disponible para las mujeres, sobre todo para aquellas que lo padecen, es fundamental. Por eso la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario ha elaborado 3 materiales informativos sobre esta patología que se pueden descargar de forma gratuita en su web.
Un cuadernillo que responde a cómo se trata, quiénes son los médicos a cargo de estas pacientes, preguntas más frecuentes y consejos, un diario del tratamiento y un díptico informativo con los aspectos claves de esta enfermedad. Los ácidos grasos omega 3 del salmón vegetariano son muy beneficiosos para las mujeres durante la gestación, ya que son esenciales para el desarrollo de la placenta y del feto. Así lo han demostrado investigadores de la Universidad de Granada, quienes gracias a salmón de piscifactoría han observado cómo su consumo influye en el correcto desarrollo del sistema nervioso y visual del niño y en su crecimiento, además de en las defensas antioxidantes de la madre. La revista The Lancet ha publicado una nueva posibilidad de tratamiento para la anorexia nerviosa crónica a través de la estimulación cerebral profunda. Se trata de la implantación de electrodos en el interior del cerebro de los pacientes conectados a un generador externo de señales eléctricas. Así se consigue una mejora del estado de ánimo, una reducción de la ansiedad y la depresión, lo que se traduce en las pacientes sometidas al estudio en una ganancia de peso mantenida de hasta 9 meses después de la cirugía. La sepsis grave es la principal causa de muerte en los hospitales españoles, pero aún así no es muy conocida por la población. Para despejar las dudas al respecto, contamos hoy con el doctor Francisco Javier Candel, del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico Universitario San Carlos. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Bueno, buenos días, entonces. ¿Qué es la sepsis? Vamos a empezar un poco por definir. La sepsis es una respuesta inflamatoria. Es una inflamación que está generalizada y que está producida por disfunción de la parte interior de los vasos sanguíneos, y esto lo produce en una infección. O sea, la infección desencadena la inflamación y el motivo de esta disfunción es porque interaccionan fragmentos microbianos, o bien el propio microbio, o bien fragmentos de este o sus toxinas, con el endotelio vascular, produciendo que este pierda su tono. Cada vez que, a medida que va perdiendo su tono, se va aumentando la disfunción de manera tiempo dependiente, y entonces cuando van habiendo muchos órganos que se van deteriorando, se va haciendo más grave la sepsis hasta que llegamos al shock. ¿Se está incrementando hoy en día pues por bueno, sabemos que todas las enfermedades crónicas se van aumentando por el aumento de edad en la población, también se hacen cirugías quizás más complejas? ¿Esto está influyendo en que aumente el...? Sin duda. Cada vez tenemos una población que es más añosa, es más frágil, se supone que el sistema sanitario cada vez es mejor y entonces están mejor asistidas, mejor atendidas y se inmunosuprime más a la gente, se le colocan más dispositivos y todo esto son factores posibles predisponentes para la infección. Entonces, que existan si existe mayor probabilidad de infecciones, puede existir mayor probabilidad de inflamación secundaria, de sepsis, etc. La proporción es correlativa. Sabemos que los infartos producen muchísima mortalidad, pero ¿cuál es la comparación con la sepsis? Porque sabemos mucho de los infartos, o intentamos saber más de los infartos, pero la sepsis es muy desconocida, ¿no? Bueno, yo quiero romper una lanza en este sentido. Dice que parece ser que no es que no sea importante, la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica, o si no es la primera, se lo va rifando con alguna otra entidad clínica, pero parece como que la sepsis no es importante y la sepsis tiene la misma mortalidad que el infarto de miocardio, por ejemplo. Yo no sabría tabular exactamente si todos los procesos, si es la causa más importante de mortalidad dentro de un hospital. Lo que sí es, probablemente si se comparara con muchos de los otros procesos clínicos, esto sí sucedería. Pero el problema es que muchos de los enfermos con comorbilidad, como factor predisponente, se infectan y este factor precipitante hace que se desestabilice la enfermedad que tienen y entonces fallezcan de sepsis, habiendo venido por otro proceso clínico. La mayoría de la infección nosocomial está desencadenando fenómenos sépticos y entonces la sepsis se convierte, por tanto, a la tabulación como la causa más frecuente de mortalidad. Hablamos de sepsis en el entorno hospitalario, fundamentalmente. No. La sepsis viene con frecuencia del entorno comunitario. De hecho, hablaremos, se está estableciendo ahora mismo una especie de marco asistencial integrado, que es el Código de Sepsis, en el que están incluidas también la atención primaria, porque existen muchísimas sepsis que vienen directamente de la calle a los servicios de urgencias y se ingresan o se asisten de la manera más oportuna y más rápida. Porque estábamos hablando de la relación que tiene con infecciones hospitalarias, infecciones nosocomiales. En todo este espectro, ¿qué papel juega la sepsis?
sepsis, en esos efectos adversos que presenta el Ministerio de Sanidad dentro de... No sabría tabularlo tampoco, pero existen muchos... uno de los principales efectos adversos que se pueden encontrar en los informes de alta o las tabulaciones tanto del Ministerio o del Instituto Nacional de Estadística son que sobre la base de algún otro proceso clínico el paciente desarrolla una sepsis. Estos son los hospitalarios. Y luego los que vienen de la comunidad, con frecuencia, no sabría tampoco decir este porcentaje, pero muy alto, por encima del 30%, vienen por sepsis comunitarias. ¿Cómo pueden evitarse? Hemos visto un poco el escenario y cuáles pueden ser las soluciones. Bueno, evitar la sepsis es difícil porque el paciente cuando ya viene en estas condiciones. Lo que se puede hacer es evitar que progrese la sepsis. La sepsis, cuanto mayor tiempo pasa, se dice que es una inflamación tiempo dependiente y su riesgo de mortalidad es tiempo dependiente, aumenta a medida que va pasando el tiempo. La sepsis, si tuviera que intentar, más que decir cómo se puede evitar, lo que quería es cómo podemos asistirla mejor. La mejor manera de evitar el shock séptico o los últimos estadios de la sepsis grave es detectarla precozmente, es intentar utilizar protocolos estandarizados en todos los centros y un poco esto es lo que se pretende con las iniciativas que se han hecho en campañas internacionales como la Survival Sepsis Campaign o las iniciativas incluso españolas como la campaña EduSepsis o el marco que estamos estableciendo ahora mismo del Código Sepsis, que es intentar sensibilizar a la población médica y la no médica para que se detecte antes y mejor y se establezcan los protocolos más actuales y más estandarizados estos tipos de infecciones para evitar que la sepsis progrese, no para evitar la sepsis, sino para evitar que progrese la sepsis y no se desencadene el shock séptico, por ejemplo. Porque ahora mismo comentábamos que es algo que puede afectar a todas las especialidades, ¿no?, médicas. Todas las especialidades médicas son susceptibles de infectarse. Por tanto, de hecho, la gran participación que existe en este marco, que es el Código Sepsis, de más de 25 sociedades científicas, obedece a esto. Que hay sepsis en pediatría, en ginecología, en urología, existen en casi todas las quirúrgicas, existen procesos sépticos en todas estas especialidades. Por tanto, tiene que existir una forma integrada asistencial por parte de todos ellos, de todas las especialidades, para que siempre el tratamiento sea el mismo, se tabule de la misma manera y sea igual. Y este es el motivo por el que se está estableciendo ahora el marco del Código Sepsis, pero no es más que otro marco más como algunos que ha habido previamente. Este sí goza ya es un poquito más faraónico, ya se plantea este marco del Código Sepsis como algo que no solamente sea de sensibilización, sino también para conocer la epidemiología de la infección en nuestros pacientes, para poder estandarizar los tratamientos en nuestros pacientes, incluso como utilizar indicadores de control para poder subsanar errores durante el proceso y ya por último pues hacer la difusión general de este proceso para mejoría asistencial en todas las especialidades. Y para ello contamos pues con muchísima soporte, tanto a nivel de las direcciones médicas y gerencias como de la administraciones locales de las comunidades autónomas, incluso del Ministerio de Sanidad. Doctor, ya no tenemos prácticamente tiempo, pero sí me gustaría que explicáramos brevemente qué es el shock séptico. El shock séptico es el paradigma del fracaso de todos los órganos como consecuencia de que ha ido evolucionando el fenómeno inflamatorio de la sepsis. Entonces, es la situación en la que ya hay que hacer el soporte completo del paciente porque hay que hacer el soporte ventilatorio, el soporte de los líquidos, antibióticos que hay que darlos cuanto antes, incluso esos medicamentos que sirven para mejorar el tono del vaso que habíamos dicho, que se llaman las aminas vasoactivas. Toda esta parafernalia asistencial se produce cuando ya la sepsis ha avanzado tanto que se ha producido el fracaso multiorgánico. Doctor Candel, pues muchas gracias por habernos acompañado, habernos arrojado algo de luz sobre este tema que es muy desconocido para la población. Muy bien, pues gracias a usted. Y nosotros nos vamos con la historia de nuestro amigo Dani, un niño alegre con una mirada brillante que nos habla de experiencia. Padece el síndrome de San Filipo y hoy les contamos su historia y tras esto no se pierdan el debate del Toma Medicina. Este es mi amigo Dani. Daniel López es un niño de 6 años que tiene el síndrome de San Filipo, una de las denominadas enfermedades raras que afecta al sistema nervioso central y se da en uno de cada 50.000 nacimientos. En total en España hay poco más de 50 casos. Su enfermedad provoca la degeneración grave del sistema nervioso central y deterioro de las habilidades sociales y de adaptación.
Pero esta historia no es de dolor, es una historia de esperanza y amistad. Sus padres, sus amigos y sus profesores aprenden cada día de su experiencia. Les ha enseñado que los problemas se pueden solucionar con un abrazo y una sonrisa, que hay que poner pasión en todo lo que se hace. Cuentan sus compañeros que en la cabeza de Dani hay células que van corriendo, pero se van durmiendo y también se despiertan con los estímulos de todo lo que se encuentra a su alrededor. Precisamente este es el placer de valorar cada instante, degustando la compañía de todos aquellos que le quieren. Y es que estos superhéroes que impregnan el mundo de felicidad nos enseñan a descubrir el lado más optimista de las cosas. No hay nada más valioso que compartir la receta de la risa, y eso es lo que los niños como Dani nos regalan con cada gesto. Así es nuestro amigo Dani. Con la que está cayendo nuestro país no puede permitirse retroceder en tejido empresarial. Pues bien, ya lo veíamos en las noticias, tal y como está el patio, las previsiones para un sector tan importante como la industria farmacéutica no son muy halagüeñas. No sabemos si es una preocupación para alguien, además de para el propio sector. La realidad es que los medicamentos innovadores decrecerán en España de aquí hasta el 2020 y también lo harán los genéricos, que tendrán un menor crecimiento. ¿Falta un gran proyecto a favor de la investigación y la salud en España? Pues para hablar de ello, contamos hoy con nuestros tres invitados. Ellos son Federico Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca. Bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. Gracias. Ignacio Riesgo, que es socio, director del PwC Price del ámbito de la sanidad. Bienvenido de nuevo, Ignacio. Muchas gracias, buenos días. Estaba dudando con las siglas y el nombre. Y tenemos a Pedro Neto, que es socio director de Elisan Partners. Bienvenido de nuevo, Pedro. Encantado, buenos días. Como sois viejos veteranos, os va a ser muy fácil afrontar la actualidad trepidante que tenemos. Federico, es tremendo esto que está pasando un poco, ¿no? Pues sí, porque lamentablemente este sector es un sector, como se dice habitualmente, de ciclo largo, que planifica con tiempo sus inversiones, que tiene muy bien establecido además el retorno de los beneficios, o una parte importante del retorno de los beneficios en I+D, porque las compañías innovadoras viven básicamente de esto, es que si no, no subsistirían, simplemente porque el ámbito de los medicamentos que no están protegidos por patente no es el ámbito de las compañías innovadoras. ¿Qué pasa? Que evidentemente para esto hace falta un incentivo, que es reconocer la innovación. ¿Y cómo se reconoce la innovación? Simplemente retribuyendo la innovación al precio que se merece, ni más ni menos, al precio de su aportación desde el punto de vista de resultados en salud. Y esto es lo que últimamente parece que no se está produciendo. De hecho, el peso de las innovaciones en nuestro mercado farmacéutico cada vez es menor. Y en este momento, por ejemplo, podemos decir que en torno al 70% del mercado en volumen son o genéricos o marcas que han bajado al precio del genérico, con lo cual el espacio de ahorro para la innovación teóricamente es más que suficiente. Pero sin embargo la realidad nos demuestra que la situación es distinta. Es curioso porque de la misma forma que nadie concibe un banco que tenga pérdidas y que preste dinero, a pesar de la inyección de dinero que están teniendo los bancos, nadie concibe tampoco una industria farmacéutica, ya sea innovadora o de genéricos, sin un precio razonable. Y las bajadas de precios continuas nos llevan a un escenario, pues yo no sé si desde una consultora como PwC, que además desde Price habéis hecho el escenario muy complejo y muy preciso de intentar anticipar ese futuro que nos espera hasta 2020, Ignacio. Efectivamente, porque en el informe que presentó Price la semana pasada en colaboración con el Global, precisamente, España es el mercado que más va a bajar de todo el mundo en el horizonte 2020, ¿no? Y enlazando con tu pregunta anterior de si nos falta algún proyecto de impulso a la investigación y al desarrollo de la biomedicina, pues tenemos que contemplar con admiración algunos proyectos en otros países, ¿no? Por ejemplo, el que lanzó Cameron de hacer 100.000 test genéticos, o el que lanzó Obama de impulsar todo el mapa cerebral, ¿no? Son grandes proyectos que dinamizan la biomedicina y que se echan en falta en este país. Es verdad, además, quizá hacíamos el ejercicio, convendría hacerse el ejercicio de pensar si realmente España estaría en estos momentos preparada para anunciar un gran proyecto que implicara a la industria que investiga, a nuestro tejido científico y, por supuesto, a la parte de planificación y de asistencia sanitaria. ¿Veis a Rajoy, Pedro, a Rajoy anunciando un gran proyecto de estos que dinamizara el país, como el ejemplo que ponía Ignacio? Mira, ahora no le veo.
verlo, me gustaría verle, pero sobre todo a lo mejor es que o no se lo explican o no quiere oírlo, porque hay un tema fundamental. Siempre hablamos de las incubadoras de I+D. No solo incubadoras, sino después estamos un siguiente paso, que es el tejido científico que tenemos montado aquí en España, que es razonablemente bueno, es de los que está entre los 10 primeros o 12 primeros del mundo. Bueno, si es una incubadora y le quitamos absolutamente el calor, al final todo morirá. Y recuperarlo en nuestro caso, va a ser imposible recuperarlo. Entonces, siempre pensamos en I+D y pensamos en la subvención del Estado. El Estado no va a subvencionar. Entonces, ¿quién va a generar I+D? Las empresas. Si las empresas tampoco pueden generar I+D, ¿quién lo va a hacer en España? Esto no nos va a ayudar para el cambio de modelo. Por eso, yo si fuera Rajoy me lo pensaría muy seriamente. Anunciar un gran proyecto que dinamizara un poco. Federico, lo que sí está claro es que la industria podría ser, si ya hemos abandonado el ladrillo, podría ser la industria farmacéutica el comienzo de un mantener España, si no a la cabeza, porque ya nadie pretende que esté a la cabeza de algunas cosas, por lo menos no a la cola, como decía antes Ignacio, en el crecimiento de innovadores y en el escaso crecimiento de los genéricos, que también tienen su cuota y su cuota de empleo y de presencia industrial en España, pero es que les va a ir tan mal a los innovadores como a los genéricos, y la pregunta es ¿en qué se va a apoyar este país para crecer si no se apoya ni en la I+D y por supuesto el ladrillo, en el turismo quizás, pero con eso no... Absolutamente. ¿no? Y además, si lo que se pretende, y yo creo que está en este momento en la agenda política, es un cambio de modelo productivo, el cambio del modelo productivo de este país tiene que estar basado en escenarios a medio y largo plazo. Y es precisamente un poco el modelo que propone la industria farmacéutica y en general el sector biomédico. Nosotros, desde que invertimos en el desarrollo de un producto, en la investigación básica, hasta que este producto ve la luz en la práctica clínica, pasan 8, 10 años y es una inversión planificada, continua, persistente. Y si el entorno es atractivo, que en España es potencialmente muy atractivo, como decíais antes, si es que en España tenemos un tejido de científicos y de investigadores muy potente, tenemos una red asistencial donde se conjuga perfectamente bien la investigación y la asistencia, con lo cual tenemos profesionales bien formados para atender a pacientes y para investigar. Tenemos todos los ingredientes para hacer buena investigación básica y para llevarla a la clínica. Falta ese entorno que realmente sea atractivo para la inversión de las compañías. Las compañías al final posicionan la inversión en el entorno más atractivo. Yo, por ejemplo, en mi caso, en AstraZeneca, ¿dónde se colocan las inversiones? En el entorno más atractivo, si hablamos del entorno europeo, los países que den ese entorno más razonable. Y yo tengo que competir con otras filiales de AstraZeneca para atraer la inversión a España. Y necesito, lógicamente, que esta situación de contexto me acompañe. Que no estaría fácil, Bueno, pues hablamos de reformas y bueno, por lo menos que las cosas tienen que cambiar. Estábamos diciendo, lo comentaba Pedro, estáis de acuerdo, las cosas tienen que cambiar. Pues vamos a seguir con cambios y vamos a hablar que en estos tiempos también de reformas es necesario valorar las diferentes alternativas para llegar a la fórmula de asistencia sanitaria adecuada, para garantizar esa sostenibilidad de la que tanto se habla del Sistema Nacional de Salud. Hoy analizamos una de esas propuestas. Universalizar el denominado modelo Muface, que actualmente permite cubrir la asistencia sanitaria de los funcionarios, y su extensión a todo el Sistema Nacional de Salud permitiría reducir el déficit público entre 13.000 y 16.000 millones de euros. Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, Gabriel Huguet. El denominado modelo Muface propuesto ya permite atender cada año a unos 2 millones de trabajadores de la Administración General del Estado que voluntariamente renuncian a la sanidad pública para ser atendidos por aseguradoras privadas. A estas aseguradoras el Estado destina una cuota fija con independencia de la atención que precisen. Según datos de 2009, por cada asegurado se pagaron 825 euros por paciente y año mediante este sistema, y en ese mismo año se pagaron 1.280 euros por habitante por ser atendidos en el sistema público. Pues proponer un nuevo modelo. Federico, tú conoces muy bien esto y otros asuntos y este en particular. ¿Qué te parece esta afirmación del presidente de la Federación de Clínicas Privadas? Bueno, yo creo desde luego que sí que tenemos la asignatura pendiente de explorar más a fondo, no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, el modelo Muface o un modelo similar al Muface para complementar la sanidad pública. Yo creo que este es un modelo
que encaja muy bien como complementariedad entre lo público y lo privado. Evidentemente, la población que atiende Muface pues, son funcionarios, con lo cual no hay personas desempleadas, los pensionistas tienen una pensión digna, o sea, desde el punto de vista del perfil social de la población atendida, pues no cubre todo el perfil social del resto de la sociedad, pero evidentemente es un modelo que se puede explorar perfectamente y que sobre todo podría complementar muy bien el modelo de la sanidad pública. Y además esto se viene diciendo hace muchísimo tiempo, ya se apuntaba algo así en el informe Abril, en el que yo estuve en la Comisión de Farmacia hace muchos años, se pone encima de la mesa periódicamente y nunca se entra a la acción. Y yo creo que es un momento para pasar a la acción. Nuevos modelos, me imagino que es la fórmula para salir del agujero donde estamos, ¿no, Ignacio? Bueno, no estoy seguro, vamos a ver, el modelo Muface es un modelo magnífico, ha demostrado a lo largo de muchos años éxito y calidad y adhesión de los pacientes y demás, eso no ofrece dudas. Ahora, dicho eso, universalizarlo, eso no es realista, sinceramente. Yo creo que pretender meter bajo el modelo Muface, es decir, la posibilidad de que todo el mundo pueda escoger cuando hay un sistema público ya funcionante que lógicamente va a seguir gastando, eso o se gradúa en el tiempo muy bien o es inverosímil. Entonces, la propuesta de universalizarlo ya, yo creo que lo que sí hay que hacer es aumentar los colectivos cubiertos. Probablemente a funcionarios de las comunidades autónomas, porque el colectivo de funcionarios de la Administración Central está reduciéndose y hay que aumentar el colectivo. Pero huyamos de propuestas no realistas en temas de colaboración público-privada, desde mi punto de vista. Sí, este tipo de afirmaciones de extender el modelo Muface ahorraría tanto son escenarios teóricos, pero no es menos cierto que también cuando se comentó la libertad de elección de médico en Madrid, pues muchos le ponían 1000 pegas porque sería un caos. Al final, si las cosas se implementan, como diríamos, de una forma adecuada, parece que de forma razonable sí sería una alternativa, ¿no? Que es lo que comentaba también Federico. Sí, pero, de acuerdo, pero no contemplemos la colaboración público-privada, yo estoy totalmente a favor de la colaboración público-privada, pero no la justifiquemos solamente en base a ahorros. En base a ahorros, la sí. Colaboración, el sistema va a seguir gastando y el gasto sanitario va a seguir creciendo, eso es lo primero. Y la colaboración público-privada puede aportar un valor en la medida en que ofrece asistencia sanitaria de calidad a un precio razonable. Un precio razonable, pero no con la vista puesta en el ahorro, porque al final ahorramos y lo único que hacemos es ahorrar. No, lo que me gusta mucho de las afirmaciones de Ignacio es que están basadas en el sentido común y que de vez en cuando los políticos que nos gobiernan, pues no sé de dónde sacan el sentido común. Estamos aplicando modelos de la posguerra no solo española, de la posguerra mundial al siglo XXI. Entonces, en algún momento tendremos que redefinir el modelo. La subsidiariedad del Estado está muy bien para grupos realmente que necesitan subsidiariedad del Estado, pero hay grupos muy grandes que se puede planificar y que pueden entrar a sistemas público-privados sin ningún problema y sin ningún trauma. Pero el tema es que nos falta el tema de la planificación y pensarlo muy bien. Federico, no sé si quieres hacer algún matiz. Sí, no. Yo siempre hablo de complementariedad. Evidentemente, el sistema público está ahí, el sistema público funciona razonablemente bien, el sistema público es muy eficiente, la eficiencia es mejorable, pero es bastante eficiente. El sistema público lo que le falta es una planificación más estructurada, ya hemos visto ejemplos hace poco, y sobre todo, conocer mejor, medir mejor los efectos y las consecuencias de lo que hace, porque siguen todavía produciéndose grandes lagunas, pese a que la información bruta existe, en cuantificar los procesos asistenciales. Una cosa es el estándar y otra cosa es que cada hospital conozca, por ejemplo, lo que invierte en la gestión de una patología y en medir resultados en salud. Y cuando hablaba de cualitativo, es que esa parte cualitativa hay que conocerla también en Muface, porque al final el sistema, la finalidad que tiene no es ahorrar, la finalidad que tiene es atender al paciente y que se produzca un resultado en salud. Correcto. Y eso es lo que no conocemos bien en España, pese a que la información existe, está ahí. Si le preguntáramos a ustedes cuántos ministros han intentado llegar a un pacto, 4, 5, 6, 7, 8 incluso, pues de todo esto vamos a hablar a la vuelta de la publicidad. Mientras tanto, les dejo pensando cuántos ministros han intentado llegar a un pacto y cuántos lo han conseguido. Ahora en unos segundos. La sanidad sigue sujeta a los avatares políticos, lo que quiere decir
que se utiliza como escenario de la lucha política, mientras los profesionales y los pacientes son los daños colaterales. El Pacto por la Sanidad, un pacto para el impulso de la sanidad por parte de los partidos políticos, sigue siendo la tarea pendiente que todos los ministros quisieron llevar a cabo y ninguno consiguió de una forma completa. Desde José Manuel Roma y Beccaria hasta Ana Mato, la tarea de los 8 ministros que han pasado por la cartera de Sanidad no ha sido otra que el establecimiento de un gran pacto. Algo que se resiste, pero que hoy es más necesario que nunca. La incapacidad de llegar a acuerdos ha llevado a cotas históricas de conflictividad entre administraciones, siendo la justicia quien tiene la tarea de definir las competencias de cada uno. Ya lo saben, 8. Son 8 los ministros. Si alguno estuvo muy cerquita, vamos, llegando incluso a anunciarlo, ¿no? Creo que fue Celia Villalobos. ¿Por qué crees, Federico, que se hace tan complicado llegar a ese pacto y sigue el daño colateral recayendo sobre los profesionales, sobre el sector, sobre los pacientes? Evidentemente aquí la parte ideológica precisamente no ayuda a conseguir un acuerdo, porque yo creo que los temas básicos en cuanto a lo que tiene que ser un modelo sanitario público, universal, gratuito, con una cartera de servicios que sea asumible y que se corresponda con las necesidades, yo creo que de esto no hay grandes diferencias entre los dos grandes partidos. Y lo hemos escuchado cuando han estado gobernando. Otra cosa es cuando se meten elementos ideológicos y entonces ya el pacto supone una concesión de cara a la galería por parte de alguien que tiene un impacto político y eso hace pues, que una de las dos partes no esté del todo cómoda con alcanzar el consenso y que nunca se produzca dicho consenso. Y francamente es una pena, porque la sanidad tiene que ser algo que esté muy por encima de la política y sobre todo algo que se mantenga, por lo menos las líneas básicas, no en el medio, en el largo plazo y por consiguiente que no dependa de ciclos políticos. Ignacio, ¿tú estás también percibiendo que últimamente se hace especialmente difícil llegar a ese pacto que todo el mundo anuncia o que todo el mundo desea, desde los propios partidos implicados y al final no? Es decir, ¿crees que ahora estamos especialmente en el camino, en el sentido contrario a conseguir ese pacto o crees que siempre ha sido así? Pues yo creo que en este momento ahí parece cosas especialmente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Comisión de Sanidad del Congreso se dedique a recibir a ponentes del sector para hablar del pacto en ausencia de medio arco parlamentario es un poco pintoresco, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo político consiste en crear las condiciones para que estén todos allí y que el pacto sea posible, no en convocar a gente para que vaya a contarles ahí su historia, es mi opinión. Estás haciendo referencia al abandono de la subcomisión por el pacto de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, que a su vez lo pedían. Es un poco esquizofrénico esto, que lo piden y al mismo tiempo lo abandonan porque como se ha iniciado una senda de... Y por otra parte, a lo mejor no se han creado las condiciones favorables para que estén. Ya, total, que seguimos igual. Pedro, ¿y qué te sugiere a ti todo esto? Yo lo que creo es que hay muchas heridas abiertas, muchas heridas políticas abiertas. Y por otro lado, heridas creadas en las dos legislaturas anteriores. Y realmente yo creo que no hay ninguna voluntad de llegar a un pacto desde mi punto de vista. Por otro lado, el peso de las comunidades autónomas es muy grande en la sanidad, es determinante. Entonces, llegar a un pacto, ¿en qué términos? Si después a lo mejor cada comunidad autónoma va a tirar por su lado. Después estamos hablando de sanidad, pero la sanidad significa un populismo muy fuerte y por otro lado unos presupuestos enormes. Y además que no son finalistas. Y que no son finalistas. Entonces, ¿quién pacta eso? Federico, Ignacio, ¿qué sugiere? Hombre, está claro que un ejemplo de las grandes dificultades para alcanzar un acuerdo lo podemos ver cada mes o cada 2 meses en lo que pasa en el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial se creó precisamente como un órgano de coordinación y de cooperación, lo dice así la Ley General de Sanidad. Es un órgano para facilitar consensos, para que de alguna manera esté vertebrado el sistema sanitario. Esto se creó, como todos conocéis, en el año 86. Y la historia del Consejo Interterritorial de casi 20 años nos demuestra que allí se han producido más desencuentros que encuentros. De ahí sí que están representados, los consejeros de las diferentes ideologías que al final, en cierto modo, representa al arco parlamentario. Luego, si hay con los gestores que tienen los problemas encima de la mesa, que por consiguiente tienen que ser mucho más sensibles a buscar soluciones, porque tienen al paciente cuando vuelven a su territorio que necesita una atención, unos cuidados, tienen una espera que gestionar y no se produce, evidentemente, es que algo está pasando para que nos limite
y está más relacionado con el terreno político que con el terreno de la gestión. Ignacio, no sé si quieres Sí, quería comentar que, vamos a ver, el pacto por el pacto no tiene sentido. La justificación del pacto es abordar los problemas. Y la justificación del pacto es precisamente que los problemas del sector no pueden ser abordados ni por las iniciativas de comunidades autónomas, ni por iniciativas de un sector, incluso de un gobierno poderoso que sea. Es un poco, ahora eso sí, es para abordar los problemas, no para ponerse de acuerdo en cosas abstractas. Bueno, voy a entender que aunque la visión no es especialmente optimista, sí es una llamada de atención a que si vendrá un ministro que sea capaz de poner a todos de acuerdo. Hay que ser optimista y pensar que sí puede venir. Nos vamos a... Mira, la verdad es que si nos paramos a pensar si difícil está siendo firmar un acuerdo por la sanidad, pues no menos piedras tampoco se están encontrando en el camino al Pacto de Estado por la Ciencia. Una ciencia cada vez más maltrecha por las reducciones presupuestarias. Los sucesivos batacazos que los presupuestos de I+D han experimentado en los últimos años han supuesto una contradicción. Todos los gobiernos han prometido aprovechar el potencial del sistema español de ciencia y tecnología para incrementar la productividad del país, pero ninguno ha podido hacer nada por aumentar su financiación. Precisamente eso mismo pedía esta semana María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que aseguraba que la inversión en investigación e innovación no genera gastos, sino valor. Bueno, esa es la enorme ventaja de la diferencia entre lo que es investigar en I+D y construir aceras. Es decir, que uno es un gasto que no produce nada, porque ni siquiera el dinero que se invierte se va al bolsillo del que trabaja, muchas veces se queda en piedras que probablemente no era necesario sustituir. Sin embargo, aquí estamos hablando antes hablamos de la investigación que realiza la industria, ahora hablamos de que la ciencia también necesita ese pacto. Federico. Totalmente de acuerdo, y además, precisamente cuando hablamos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, nos referimos básicamente al apoyo a la investigación básica. La investigación básica, aparte de que genera un valor brutal, por decirlo de alguna forma, tiene un efecto multiplicativo cuando se traslada a la práctica clínica desde el punto de vista del impacto que tiene a nivel científico y el impacto que tiene desde el punto de vista económico e industrial. Con lo cual, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba la directora del CNIO. O sea, hemos creado un centro como el CNIO, un centro de excelencia que hace buena investigación básica. Tenemos además los mimbres para llevarla a la clínica, por esa red hospitalaria o asistencial en general potente, con profesionales muy cualificados, y sin embargo estamos fallando. Ojo, y encima además, España tiene un contexto de un sistema de investigación potencialmente muy barato, muy eficiente. Si comparamos los gastos en I+D y los resultados en España y en otros países, aquí la academia, investigar en la academia o investigar en el Consejo o en los órganos públicos de investigación es barato, e investigar a través de los hospitales es barato y mucho más flexible que en otros países que nos llevan la delantera en este terreno. Esto tiene que hacernos reflexionar. Encima tenemos las condiciones adecuadas para investigar. Lo más difícil, que es tener la gente preparada, y sin embargo lo aprovechamos poco. No, yo no lo haría con el tema de los recortes, ¿no? En sanidad. Aún reconociendo que puede haber necesidad de recortes, lo que no vale son recortes lineales. Recortes en todo, pase lo que pase, sin analizar las consecuencias. Hay que ir a recortes selectivos, recortar el despilfarro, no necesariamente lineal, ¿no? Y dentro de eso, la I+D, que es el futuro, pienso yo que debía estar preservada de los recortes. Efectivamente, no se trata de recortar todo de la misma manera. Yo estoy recordando hace 5 años un desayuno con la ministra de Innovación. En su momento, y entonces estaba punteando más o menos el presupuesto suyo para ese año. El 70% era inversión en edificios. 70%. Claro, estamos en la época del ladrillo. En la época del ladrillo. Entonces, efectivamente, el tema de la linealidad en el recorte, eso de los presupuestos base cero y tal, que todo el mundo le suena música celestial, es quizá lo que hay que ahora hacer. Realmente, ¿cuáles son los proyectos de investigación viables? ¿Cuáles son los no viables? ¿Qué centros hay que mantener? ¿Qué tal? Es decir, hay un ejemplo que en este momento es clave para toda Europa, que es el ejemplo de los clústeres de investigación de Israel, de Tel Aviv. Realmente, en este momento tienen más empresas cotizadas en Nasdaq que toda Francia y Alemania juntas. Y es por su eficiencia. ¿Eficiencia por qué? Están acostumbrados a trabajar en el ejército, bueno, han estado en el ejército israelí, no hay jefes, trabajan por
por equipos multidisciplinarios y tal, y sin embargo son muy baratos. Y después pasan a las empresas. ¿No estarás proponiendo que el ejército español se...? No, es lo que estoy proponiendo. Los clústeres, esos centros para que... Lo que estoy proponiendo es que generar un clúster, que en España hay 3 grandes, es muy difícil, y el Estado lo que debería hacer es empezar a hacer presupuestos base. Y además eso tiene un retorno, como has dicho, en empresas que luego cotizan. Tiene futuro, sobre todo. Federico, ¿estás de acuerdo? Hablando precisamente de empresas, en este momento en investigación básica, en el ámbito de la biomedicina, tenemos grupos muy potentes reconocidos en España que están llegando a hallazgos muy interesantes, patentables o patentados, y que sin embargo no alcanzan la práctica clínica porque precisamente no están armados esos clústeres, porque hay una completa descoordinación entre los centros de investigación básica y los hospitales. Hay miles de ejemplos. El del CENIO, el primero. El CENIO ha empezado a colaborar con el ámbito clínico, muy tibiamente por cierto, y con un hospital, nada más con un hospital que creo que fue el de Fuenlabrada, hace muy poquito tiempo. Un centro potente de investigación básica en cáncer tiene que estar absolutamente ligado, pero vamos, tiene que estar en el mismo contexto que los clínicos que están tratando el cáncer en los hospitales. Y en esto, en generar estos entornos, es donde yo creo que estamos fallando, que a veces no es dinero. El dinero es importante, por supuesto, si no hay un mínimo de presupuesto, pero también es organización, planificación. Para que la audiencia sepa lo que era el clúster al que hacía mención, clúster es precisamente eso que estaba describiendo nuestro invitado. Es decir, que la investigación esté muy cerca del paciente y que evidentemente trabajen en colaboración, investigación básica y asistencia sanitaria. Ignacio, me imagino que no puedes estar más de acuerdo con todo esto, Totalmente. ¿no? A modo de... Totalmente. Es decir, ¿y creéis realmente que puede haber una inflexión, así como quien dice, mientras nos estamos yendo? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto realmente cambie? Porque ¿qué otra alternativa tenemos? Me explico, ya el turismo tiene el límite que tiene, afortunadamente no va para abajo, pero tampoco tiene mucho margen. ¿A qué se puede dedicar España si no es a potenciar la investigación y teniendo, como decías antes, Federico, el tejido para hacerlo, que son los profesionales, los investigadores, los centros de investigación, las compañías, las iniciativas de otro tipo? Y es más, los investigadores o los científicos, hablo por ejemplo de la clínica, un elemento que les motiva mucho para trabajar en el sistema sanitario público es precisamente ese trinomio, ese equilibrio que es muy bueno en España entre investigación, docencia, o sea, la formación y la asistencia. Tú a un clínico bien formado y un clínico puntero le quitas en su hospital público la investigación y le haces mucho daño desde el punto de vista de motivación. Es que encima tenemos a los profesionales, tenemos admitido que en el sistema, a la vez que atender pacientes se investiga y hay que conciliarlo, y están comprometidos. O sea... Pues está claro. Federico, aprovecho que has tenido la última palabra para darte las gracias por habernos acompañado en este rápido repaso de la actualidad sanitaria. Muchas gracias, Santiago. Ignacio, gracias también de nuevo. Gracias a vosotros. Y Pedro, muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, la actualidad y su debate aquí en Toma Medicina. Hasta el próximo sábado.